10, pues te digo ya. Entonces, comenzamos con la propuesta, Agustín. Sí. Todo tuyo. Te escuchamos Perfecto. atentamente. Y bien, con la tolerancia que siempre nos tiene nuestra calificada audiencia, entonces queremos reflexionar, porque esto es bueno tanto para cada uno de nosotros que estamos en la mesa y para la amable audiencia que está más allá de los micrófonos. Y el tema es secularización. ¿Qué entendemos por secularización? Y es un término bastante trillado y muy poco entendido muchas veces, sobre todo en boca de políticos oportunistas. Muchas veces hacen uso y toman estos términos que eran prácticamente muy vinculados, vamos a decir, está con las cuestiones de la Iglesia y de la Iglesia católica sobre todo, ¿verdad? De manera que entonces podemos entender por secularización la separación, podríamos decir, entre la Iglesia y el Estado. Eso es, y esto se manifiesta en diferentes maneras, porque la Iglesia también es un tiempo y siempre ha estado un poco inmersa en todas las actividades del hombre en diferentes dimensiones sociales, política, económica. La Iglesia como institución, ¿verdad?, estuvo presente en todas esas actividades, de manera que entonces de un tiempo a esta parte realmente a eso se le llama secularización. ¿Y de dónde viene esa palabra? Seculorum de Europa, ya de político, pero seculorum, ya pico a mamá, ahí la era, pero pico a mamá. Entonces, por los siglos de los siglos, significa, verá, que século viene, verá, significa tiempo, verá, todo aquello que está en el tiempo, verá. Entonces, de ahí viene la palabra secularización, el paso entonces de lo sacro a lo mundano, al mundo, ya en Aishupe. Entonces eso tenemos que entender cuando hablamos de secularización. Y dice así el artículo: aunque frecuentemente utilizado, existe al parecer una necesidad de consenso para definirla. Se advierte tal dificultad en el colectivo y también en aula. La palabra secularización viene del latín seculum, que originalmente significa ciclo. O sea, hace referencia a las cosas que tiene un tiempo limitado y limitado por el tiempo, ¿verdad? Limitado por el tiempo. En verdad, dice, tenía razón Ortega y Gasset al advertir: cuidado con los términos que son los déspotas más duros que la humanidad padece ya. Cuídense con los términos que usan, que son déspotas. O sea, los déspotas son aquellos que gobiernan, vamos a decir, a su antojo. Tiranos, sin ningunas normativas, ¿verdad?, que reglamenta una relación de poder con el pueblo. Y bueno, es un déspota, dice, los términos si los mal usamos, ¿verdad? Un estudio, dice, del lenguaje, por somero que sea, por corto que sea, nos revela que las palabras son a menudo en la historia más poderosas que las cosas y los hechos. Apeaje y de filósofo inglés lleva Heidegger, teco alemán. Heidegger, alemán. Un filósofo entonces alemán lo decía así, con estas expresiones: las palabras son a menudo, dice, en la historia más poderosas que las cosas y los hechos. De manera que entonces es bueno que también cuidemos mucho las palabras que vamos a expresar, con las cuales vamos a expresar un pensamiento o un sentimiento. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder, indudablemente. Para el mal y para el bien. Para el mal y para el bien. Para la paz y para la guerra. Y el verbo se hizo hombre, el verbo, la palabra. En latín, secularización pasó a entenderse como mundo. Secularización, por tanto, se entendía algo así como pasar de la iglesia al mundo, de lo sacro, vamos a decir, a lo profano. La palabra secularización, con significado jurídico, varias
acepciones tiene también, o sea, varias aplicaciones se le da, ¿verdad? En el común vivir de los hombres. Varios sentidos ya. Varios sentidos, exactamente. Varios sentidos se le da. Aparece por primera vez la palabra esta, ¿verdad? Secularización, en el año 1648, en los tratados conocidos como Paz de Westfalia, que pusieron fin a la guerra de los 30 años. ¿Se imaginan ustedes que una guerra dure 30 años? El de Paraguay contra la Triple Alianza duró 5 años, ¿verdad? Y esta guerra duró 30 años. ¿Entre quiénes? Entre protestantes y católicos. Comenzó prácticamente a tener un matiz de carácter religioso, vamos a decir, desacuerdos, desencuentros por interpretación, así como en Alemania. Pero luego después tomó otros desvíos, ¿verdad? Tomó y se involucraron casi todos los países de Europa. Francia, comenzó en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Suecia, en fin, todos los países europeos se involucraron y tomaron más bien ya un carácter político, ¿verdad? Y a ese se le llama la guerra de los 30 años, porque duró realmente 30 años. Se trataba entonces, dice, de la secularización de los bienes eclesiásticos. ¿Qué pasa? La Iglesia ha sido también dueña de muchos bienes, de muchas propiedades, de gran parte, vamos a decir, de las propiedades de un país ha sido propietaria. Y entonces, incluso muchas veces no ha pagado impuestos. El gobierno anteriormente había mucha, vamos a decir, vivían casi como en un concubinato la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Y el Estado no cobraba impuesto a la Iglesia hasta que hoy en día, después de la Constitución de 1992, ¿verdad? Si me ayudan, realmente la Iglesia se dividió también el Estado y la Iglesia acá en Paraguay. Y entonces pasó a ser como una institución más de las tantas que existe en el país. Una parte positiva de muchas negativas que hizo Stroessner fue eso. Como veía que quien hacía más caridad y más organizada era la Iglesia Católica, entonces él no le cobraba los impuestos de la escuela primaria y secundaria y también a las clínicas, y no le cobraba luz y agua. Entonces ya ande por el bien social que hacía a la comunidad. Y después ande protestar. Perfecto. Y después ande ya, pero ande y manda a otro lado. Ahí está entonces la explicación, una somera explicación y exacta que ocurrió en nuestro medio que nos está dando el profesor Teonilo. Entonces, se trataba entonces de la secularización de los bienes eclesiásticos, los bienes de la Iglesia se secularizó, pasó al mundo, a la sociedad, vamos a decir, común, entendiéndose por tal que ciertos territorios pertenecientes a distintos monasterios fueron transferidos a Brandenburgo, es decir, pasaron de la Iglesia al Estado, al mundo, sí señor. En el siglo XVIII, por secularización se entendía, por ejemplo, cuando los clérigos, sacerdotes, consagrados ya en Aixupé, pasaban a la condición laical, y por ejemplo, Ojeyala y condición de sacerdote, su función, por su condición de sacerdote no puede dejar nunca, porque ese es un sacramento del cual él no puede despojarse así nomás. Sí, pide licencia, permiso y se le deja, vamos a decir, su función como ministro. Ese ministerio deja. Entonces, cuando los clérigos pasan a la condición laical, que era como pasar de la Iglesia al mundo, eso significaba secularización. Pasar de la Iglesia, de lo sacro, entonces al mundo. En el siglo XIX, el término recibió significado cultural. Sí, señor. También se aplicó, dijimos, en la política, en la cultura, en fin, se abrió prácticamente al mundo y tomó también espacio, vamos a decir, este término y se ganó
un espacio y un significado muy especial en el ambiente cultural y educativo. Muchas tareas realizadas por la iglesia fueron asumidas por la sociedad. Pasaron de la iglesia al mundo. Eso es la secularización. Hasta hace poco en el Paraguay, la iglesia es lo que más enseñaba en las escuelas primarias y cobraba algo. Y después dice, no, esto corresponde al Estado. El Estado es obligado a pagar y dar las condiciones básicas de la escuela primaria y si posible la secundaria y más tarde la universidad. Sí. Y así fueron apareciendo las instituciones superiores también, vayamos a decir, ¿no? Así dice las cosas, el Estado y la sociedad fueron secularizadas. Hoy el Estado ya no está ligado a la religión y a las sociedades modernas. No hace falta la misma religión para vivir juntos, porque es suficiente ponerse de acuerdo en unos objetivos apoyados en la razón y respeto mutuo entre ciudadanos, cualesquiera sea su creencia o no creencia. De manera que no hay necesidad de que seamos todos cristianos y católicos, ¿verdad? O podemos ser cristianos pero no católicos, para estar y vivir en acuerdo. Muchas otras cosas nos tiene, vamos a decir, en armonía. Y eso es lo que el ciudadano debe las buscar. falsas creencias son los que nos hacen separar. Lleva al fanatismo, tanto en lo religioso, en lo político, en lo económico. Así mismo es, exactamente. Las falsas creencias, ¿sí? Bien, entonces también dice, se habla de la secularización de la economía. Antiguamente, y cualquiera lo sabe, la economía guardaba relación con lo sagrado, ¿sí? Fertilidad de la tierra, lluvia, sequía, siembra, requería de ritos sagrados, incluso a la unión sexual del rey con la pitonisa se atribuía la fertilidad de los campos. Vea, Grecia mío, bien llevado. Entonces la pitonisa era representada por una mujer, ¿no? Sacerdotisa, ¿verdad? Y generalmente sabía mucho de magia. Sí, y entonces con eso embelezaba a la gente, engañaba, los tenía hechizados. Y hasta ahora luego también la iglesia, creo que un poco parte de eso, muchas veces las procesiones y las oraciones que se suele hacer para que llueva. Eso ya un poco ya, hay que eliminar ya esa superstición. Sí, pero la iglesia sí hace en muchos lugares. Hay muchas partes yo plegaria para que llueva. Yo me siento con capacidad de criticar. La gente ya se va ya para rezar a Cristo y a la Virgen María, a la Eucaristía. ¿Cierto? Oye, pues no lo vi, pues o siempre filavi o basa. A ver, terminaba la misa, o sea, basa. La vez pasada, o nos llegó unos cuantos litros de eso ya es exagerado. La Eucaristía hace todo eso. La Eucaristía es la misa, y en la misa todo tipo de bendición. Y después ahí la bendición final ya está hecho. Entonces la iglesia exagera un poco también en mantener muchas supersticiones. Y bueno, yo creo que la iglesia misma en sí, si analizásemos bien, vamos a encontrar que no dice eso en ningún momento de sus directrices, ¿verdad? No. De su liturgia, no dice. Muchas veces, y eso yo ahora lo digo y lo critico a la iglesia, a la iglesia jerárquica. Le critico, ¿sabe por qué? Porque está abriendo manos y dejando, vamos a decir, a gusto del paladar o del estado de ánimo de muchos sacerdotes y de muchos laicos hacer, vamos a decir, su propia fiesta en el templo. Y discúlpeme el término que estoy hablando de fiesta, porque sinceramente es una fiesta la Eucaristía, cierto, pero una fiesta con un carácter muy especial, a quien no se le debe quitar lo que es lo sacro y lo solemne, y eso justamente muchos sacerdotes en sus celebraciones están quitando, volviendo, vamos a decir, incluso lo más sagrado, la Santa Eucaristía, como si fuese, ¿verdad?, cualquier fiesta. Alzan al altar a cualquier persona. El altar es un lugar sagrado en donde se rinde culto y en donde se bendice, vamos a decir, el pan, y donde se convierte el pan en cuerpo y sangre, el vino, ¿verdad?, de Jesucristo.
Eso es. Para eso está el altar. Es un lugar sagrado, un lugar muy respetado como debería ser. Hoy en vez de agua bendita, dice, los cultivadores de soja, sí, anteriormente agua bendita, Pepe, No fumiga. pero exactamente, y demás productos prefieren bendecir sus grandes extensiones de cultivo con fertilizantes químicos, con mejores, exactamente, y con dron hoy en día, resultado, es decir, los campos pasaron de la iglesia al mundo. Claro. O sea, la ciencia. Una serie de atribuciones se le daba a la iglesia, se le concedía a la iglesia en forma no merecida, vamos a decir. Y no es también porque la iglesia lo haya pedido ni requerido, sino es un poco la cultura del pueblo también, ¿verdad? Como la iglesia es una figura representativa y seria y mejor organizada, entonces le atribuían y le daban sobre todo un carácter sacro. Y eso es lo que hoy en día está perdiendo. Y a eso es lo que le llamamos secularización. Vamos a decir, se aparta muchas de las acciones, ¿verdad?, de los hombres, se está apartando, le quita ese calificativo, esa rúbrica de carácter sacro y religioso solamente. Le quita. No estamos atacando a la iglesia, sí, solamente algunos errores que se pueden mejorar. Porque y que no es de la iglesia, de los hombres. Hubo casos, digamos, paranormales, más allá que la razón. Por ejemplo, Santa Clara, la ex amiga de San Francisco, ella estaba sola y venían unos sarracenos, unos árabes, a atacar Roma y atacar Asís. Y Santa Clara, desesperada, y agarró la cruz con sus monjitas, todo mientras tenía 18, 20 años, salió afuera, se arrodilló y puso la cruz así, estaba rezando. Pararon los bárbaros. Pararon, le miró, y ya pues se ve ahí. Ya atropellé, ya yo capaité. Arrasaban con todo ello. A sangre y fuego. Tú ya violaba. Y se quedó. Y volvió, salió, se fue. 2 veces le hizo Clara eso. Y de ahí viene que supuestamente que algunos jovasala y chakra, a ver si tú hacia abuela ya poco veí, para la peste, para bicho ahí, mira, hasta Tajuy. Esa es la creencia. Pero oico, era que si yo atendía, oico, pero son casos raros, eso ya es medio milagro. Sí, milagro. Que sí. No, yo no dudo de la intervención, ¿verdad?, de algún del poder divino. En ningún momento dudo de eso, ¿verdad? Cuando uno tiene la fe necesaria, pues bien se producirán, ¿verdad? Los milagros justamente ocurren es cuando rompe con todas las leyes físicas y ocurre algo extraordinario, ¿no? En sociedades medievales, en la Edad Media, ya que siglo XIII, XII, ¿verdad?, la mayoría de las instituciones, entre ellas la educativa, dependía de la iglesia, ¿cierto? La iglesia era la madre educadora, era prácticamente. Entre ellas la iglesia. Basta recordar que los capuchinos fueron los primeros bomberos de París. Y el derecho catalán reconoce a los párrocos funciones notariales. Imagínate, el escribano. Sí, lo que hace el bautismo sirve como certificado de nacimiento. El casamiento religioso sirve como casamiento civil. O juntante mopea. O juntante. Le atribuía entonces, vamos a decir, documentos eran válidos civilmente legales. O sea que había entonces, en aquel entonces, había un maridaje, podríamos decir, entre iglesia y Estado. Era en la Edad Media sobre todo, era muy fuerte. Hoy ya no es así, ¿cierto? La iglesia ha ido cediendo cada vez más protagonismo al Estado en los campos educativos, sanitarios, de servicios sociales, etcétera. Hablamos entonces de secularización de las instituciones, es decir, pasaron de la iglesia al mundo. Luego de estas breves consideraciones podemos decir que secularización es el proceso por el cual diversos ámbitos, diversas instituciones, por decirlo en otra palabra, de la vida social son sustraídos a la dominación que la iglesia venía ejerciendo sobre ello. Hay tantos. El paso entonces de una serie de acciones que lo realizaban exclusivamente la iglesia a las instituciones laicales ya en Aixupe.
Entonces, Ideas y creencias del hombre actual está en el libro Luis González Carvajal y Coape. Ahí está. Entonces, yo creo que con esto, con esta reflexión, ya lo tendremos bastante, lo habremos captado. Entonces, este concepto, ¿qué es lo que significa cuando decimos secularización o es algo secularizado? La cierva elegida por la mano